La idea general que tenemos es que los carbohidratos, específicamente los azúcares, funcionan como una fuente de energía, es decir, es aquello que nuestro cuerpo necesita para funcionar, y básicamente funcionan para que ganemos peso si tenemos un exceso de energía y no la vamos a consumir. Sin embargo, es cierto que esta es una de sus funciones más importantes. ¿Por qué? Porque está suministrando energía de corta duración, pero de fácil acceso a todas las células del cuerpo. Sin embargo, existen otras funciones que los hacen vitales para el funcionamiento normal de nuestro organismo. Algunos de los conceptos básicos que necesitamos comprender para entender temas que veremos a continuación son 1. El de macromoléculas. El concepto que se tenía en química previo a la década de 1920 era que las únicas moléculas que existían eran aquellas cuyo peso molecular era muy pequeño, y que las estructuras más grandes eran formadas por un número inmenso de estas moléculas diminutas. Hermann Staudinger vino a retar esta noción al proponer el concepto de macromoléculas. Staudinger propuso que los compuestos más grandes estaban formados por macromoléculas, es decir, moléculas que tenían 10.000 o más átomos dentro de su conformación. Staudinger formuló una estructura polimérica para el hule, basada en una unidad que se repetía múltiples veces, en este caso el isopreno. A nivel de biología existen 4 tipos esenciales de macromoléculas con las cuales lidiamos: los ácidos nucleicos, las proteínas, los ácidos grasos y los carbohidratos. Asimismo, otro concepto muy importante es el de polímeros. Los polímeros se derivan de las raíces griegas polus, que significa muchos, y meros, que significa partes, es decir, polímero significa muchas partes. Asimismo, se creó el término monómero, que viene a equivaler a decir mono, una, y meros, parte. El término polímero había sido acuñado previamente por Berzelius en 1833, pero el mismo tenía un significado muy diferente, ya que era una forma diferente de isomerismo y no tomaba en cuenta el tamaño de las moléculas. Entonces, un polímero equivale a un compuesto o una mezcla de compuestos que consiste en unidades estructurales repetidas creados a partir de un proceso que se denomina polimerización. Es por estas contribuciones que a Staudinger se le vino a conocer como el padre de la química macromolecular, y fue el motivo por el que en 1953 se le otorgara el premio Nobel en química. En esencia, los carbohidratos son moléculas que están formadas por distintos elementos: 1. Carbono, 2. Hidrógeno y 3. Oxígeno, y diferentes conformaciones de estos 3 elementos nos darán distintos carbohidratos, al igual que en otros niveles nos dan moléculas distintas. Dentro de su composición, estos mantienen una cierta relación o tasa constante. Usualmente están conformados por un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Otra manera de escribir esta fórmula es lo que está entre paréntesis: CH2O y luego N, en donde N equivale al número de repeticiones de esta tripleta que tenemos. Un carbohidrato es considerado como tal solo si N equivale a 3 o más, de lo contrario es otro tipo de molécula. A partir de esto tenemos que una estructura y composición varían, pero al menos tenemos una relación común entre unos tipos de carbohidratos y otros. Dentro de los mismos, entonces, para repetir el concepto, podemos tener uno que esté conformado por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esta es la conformación de una de las moléculas que todos conocemos y que más importancia tiene en la vida: la glucosa. Asimismo, otros ejemplos que podemos ver sería una que esté conformada por 12 carbonos, 24 hidrógenos o 12 oxígenos, u otra que tenga 4 carbonos, 8 hidrógenos y solamente 4 oxígenos. En bioquímica, la palabra sacárido o sacáridos se emplea como sinónimo de carbohidratos, y este es uno de los campos en el cual los carbohidratos tiene mayor importancia. Dentro de la clasificación de las moléculas veremos la clasificación de los carbohidratos. La clasificación que usualmente se utiliza para los carbohidratos, aunque no es la única, es la siguiente:
y veremos cada una de las diferentes subclasificaciones con mayor detalle a continuación. Aunque la nomenclatura en general para los carbohidratos es compleja, los nombres que toman los monosacáridos o disacáridos suelen contener la terminación osa, de tal manera que esto nos puede dar una buena idea de si una molécula es parte de los carbohidratos o no, por ejemplo, lactosa o fructosa o glucosa. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los carbohidratos? En base al concepto que vimos anterior de polímeros. Monosacáridos van a ser el equivalente de los monómeros para los carbohidratos y son la forma más sencilla que un carbohidrato puede llegar a tomar. Un disacárido teniendo la raíz di implica que son dos sacáridos, es decir, está formado por dos monosacáridos unidos entre sí. Posteriormente tenemos otras clasificaciones que serían oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de estas clasificaciones, la primera que tenemos entonces es monosacárido. Son nuevamente las formas más simples de los carbohidratos que podemos tener y siguen la misma regla que habíamos dicho previamente en cuanto a la relación que tenían el número de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos. Asimismo, sigue valiendo el hecho de que deben de tener al menos 3 átomos de carbono para ser considerados un carbohidrato. Todos los monosacáridos que son de importancia fisiológica o a nivel de la vida tienen entre 3 y 7 carbonos. Es razón por la cual se creó una subclasificación solo para los monosacáridos. La misma se basa en el número de carbonos que tienen. Aquellos que tienen 3 carbonos se conocen como triosas, los que tienen 4 como tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas y 7 heptosas. Dentro de estos tenemos algunos ejemplos que hemos visto previamente o que serán vistos en secciones siguientes. Por ejemplo, a nivel de las pentosas tenemos la ribosa y la deoxirribosa. Si recordamos, estos son los azúcares que les van a dar un soporte o que van a estar contenidos dentro de las moléculas para transmisión genética, es decir, los ácidos nucleicos. Ribosa a nivel del ARN y deoxirribosa a nivel del ADN. Asimismo, otras de las moléculas que tenemos que son hexosas de importancia para la vida son la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son los 3 tipos principales de azúcares que están contenidos dentro de nuestra dieta. La estructura que pueden tener los monosacáridos usualmente se presenta de manera lineal, y esto es válido para los más básicos de los mismos, es decir, para aquellos que tienen un número reducido de carbono. Sin embargo, los sacáridos que están compuestos por una estructura con 5 o más carbonos, es decir, pentosas, hexosas o heptosas, tienden a sufrir una autorreacción luego de la cual van a cambiar su conformación básica. Esta conformación cambiará de una lineal a una forma cerrada o forma de anillo. La conformación lineal sigue siendo útil para comparar la estructura de un sacárido como otro, sin embargo, no refleja de manera adecuada la estructura real que los mismos tomarán dentro del organismo. Pasando a la siguiente clasificación de sacáridos tenemos los disacáridos. Estos son complejos formados por monosacáridos y como dice su nombre, un disacárido está formado por 2 monosacáridos. Entonces, esencialmente son carbohidratos formados por la condensación de monosacáridos y unidos por un tipo especial de enlace llamado enlace glucosídico. Ahora, un factor importante a considerar es que para la formación de estos enlaces usualmente hay una pérdida tanto de átomos de hidrógeno como de oxígeno, en proporción de 2 hidrógenos y un oxígeno, es decir, esencialmente para la formación de estos enlaces estamos perdiendo moléculas de agua. Esto hace que cuando nosotros vemos la relación que habíamos dicho previamente de un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno ya no sea válida cuando están en unión. Entonces pasamos a una nueva manera de ver la relación. Tenemos
CX, luego H2O, Y, es decir, los números de carbonos no necesariamente equivalen al número de hidrógenos y oxígeno, pero el número de oxígenos e hidrógeno que tenemos de menos en estas moléculas es constante. Algunos ejemplos que hemos visto dentro de nuestra vida diaria son los disacáridos formados por la unión de glucosa más fructosa. Esto forma la molécula que se conoce como sacarosa o como sucrosa, y esto básicamente es lo que conocemos como azúcar de mesa. Otro ejemplo es la lactosa. Esta está formada por la unión de glucosa y galactosa. Este disacárido tiene la particularidad de que algunas personas pierden la capacidad de procesarlo adecuadamente con la edad, lo cual lleva a malestar digestivo. Y si ustedes se dan cuenta, los disacáridos que acabamos de ver están formados por los que dijimos eran los monosacáridos más importantes que teníamos: glucosa, fructosa, galactosa. Luego tenemos el concepto de oligosacárido. Esto viene de la raíz oligo, que significa escaso o pocos. La definición, lamentablemente, de oligosacáridos no es tan específica como las que hemos visto previamente. Oligosacárido se define como aquellos complejos o polímeros de monosacáridos compuestos por más de 2 monosacáridos, y típicamente alrededor de 10 monosacáridos es el límite superior. Sin embargo, hay espacio para jugar con estos números, es decir, una molécula que tenga 11 monosacáridos o 12 monosacáridos aún podría ser considerado un oligosacárido. Usualmente estos no se encuentran por sí mismos, sino se van a encontrar unidos a lípidos y proteínas, principalmente a la altura de lo que es la membrana plasmática. Por último tenemos los polisacáridos, poli significando muchos. Entonces la definición tampoco es tan específica. Usualmente se le llama un polisacárido a aquel complejo de cadenas largas de monosacáridos. Podríamos pensar que largas o muchas pueden ser 20 o 30. Sin embargo, usualmente estos complejos están formados por cientos a miles de monosacáridos unidos entre sí, pudiendo ser el mismo tipo de monosacárido o monosacáridos distintos. El hecho de tener este tipo de moléculas básicamente está orientado a una función: el almacenaje de energía. Las dos moléculas por excelencia de polisacáridos que van a ver dentro del área de biología son el glucógeno y el almidón. El glucógeno está compuesto esencialmente por unidades de glucosa, un monosacárido, unidas entre sí. ¿Y cuál es la idea detrás de poder almacenar energía? Pues tiene varias utilidades. Primero que nada, nos permite el que no necesitemos alimentarnos cada minuto de cada día. Ustedes no tienen que comer todo el tiempo, sino pueden hacer múltiples comidas al día, y en medio de los periodos donde no están comiendo no tienen una pérdida de energía. Asimismo, el tener moléculas que nos permitan almacenar energía permiten que situaciones en las cuales la demanda de energía sea rápida y en cantidades bastante grandes, podamos acudir a una fuente de recursos sin tener que alimentarnos en medio.